Abogados. Cuando un hijo dorado hizo un escándalo tras perder su herencia. Historia 1. Representé el patrimonio de un hombre muy reservado que tenía dos hijos adultos. Brian, el hijo dorado, y su hermana Michelle, la supuesta oveja negra. Su madre había fallecido hacía muchos años, y el padre reescribió su testamento silenciosamente unos años antes de morir, dejando el 90% de su patrimonio a Michelle. ¿Por qué? Porque ella se quedó. Lo cuidó, lo visitaba cada fin de semana, le llevaba comida, lo acompañó durante la quimioterapia. Brian, en cambio, desapareció durante casi una década. Ni llamadas ni visitas. Solo volvió cuando supo que su padre estaba muriendo. En la lectura del testamento, Brian se puso pálido, luego rojo, y después hizo un berrinche de niño pequeño. Gritó, «¡Esto es fraude!» e intentó voltear una lámpara decorativa. Llamó a Michelle una bruja manipuladora. Salió del despacho del abogado dando un portazo tan fuerte que se rompió la manija. Luego intentó impugnar el testamento. Teníamos grabaciones, correos, declaraciones firmadas, todo. El caso fue desestimado en menos de 15 minutos. Michelle lloró. No porque ganó, sino porque su padre había reconocido en silencio todo lo que ella hizo por él. Historia 2. Una clienta mía falleció dejando 3 hijas. La mayor, Charlotte, había sido la hija perfecta a los ojos de su padre. Educada en la Ivy League, casada con un cirujano, imagen pública impecable. Pero nadie en la familia, excepto el padre y, eventualmente yo, sabía que Charlotte había estado robando dinero de las cuentas del negocio de su padre durante años, en silencio, de forma estratégica. Cuando se leyó el testamento, quedó claro que él lo sabía. Charlotte fue excluida completamente, con una nota. La confianza lo es todo. Tú la rompiste. Las 2 hijas menores recibieron partes iguales, y la casa fue para un nieto. Charlotte gritó que iba a demandar a todos hasta que el mundo arda. Exigió su herencia legítima y acusó a sus hermanas de haber envenenado la mente del padre contra ella. Intentó demandar por influencia indebida. Su caso se derrumbó cuando presentamos pruebas contables forenses y una carta de disculpa que ella misma había escrito a su padre. Admitiendo todo, salió del juzgado llorando de rabia, murmurando que nadie aprecia la perfección. Historia 3. Me contrató un hombre que quería redactar un testamento específicamente para castigar a su hijo menor, Jared. Jared era el niño de oro, popular, carismático y completamente irresponsable. Había pedido dinero a la familia para proyectos fallidos, destrozado 2 autos, y no había llamado a su padre en más de un año. Mientras tanto, la hija mayor, Laura, trabajaba como enfermera y pagó en silencio la hipoteca de su padre cuando él se atrasó. Cuando el padre falleció, Jared asumió que recibiría la casa del lago. En cambio, el testamento la dejó a Laura, junto con todos los bienes restantes. Jared recibió $1 y una carta escrita a mano. Para que no digas que me olvidé de ti. Jared estalló. Fue al trabajo de Laura, gritó en el estacionamiento, intentó entrar a su casa a los gritos diciendo que ella manipuló a su padre. Ella solicitó una orden de restricción. 2 meses después, intentó vender una versión falsa de la casa del lago por internet, usando fotos antiguas del álbum familiar de Facebook. Fue arrestado por intento de fraude. El berrinche se convirtió en una espiral pública completa. Historia 4. La clienta era una anciana encantadora que había criado a su hijastra, Paige, como si fuera suya. Paige era la estrella brillante. Ganó una beca, se casó bien, se mudó al extranjero, pero apenas visitaba. Mientras tanto, su hijastro Ben, que había luchado contra la adicción, se recuperó y se mudó a vivir con ella cuando enfermó. La mujer cambió su testamento, dejando todo a Ben. Incluso escribió una larga carta explicando su decisión, llamándolo su segunda oportunidad de tener una familia. Cuando falleció, Paige voló para el funeral con gafas Chanel y lágrimas de cocodrilo. En la lectura se veía confiada. Cuando se reveló el testamento, se le cayó la mandíbula. Luego vino el colapso. ¿Me estás diciendo que el drogadicto se queda con todo? Llamó a Ben Parásito, me acusó de falsificar documentos y exigió una copia del testamento para prenderle fuego. Terminó contratando un abogado. Luego lo despidió. Luego le rogó a Ben por una pequeña parte. Él le ofreció la carta que su madre había escrito. Ella la rompió frente a él y se fue. Historia 5. Esta me tocó profundamente. Un agricultor humilde con el que trabajé falleció tras luchar contra la ELA. Tenía 2 hijos, Peter, el dorado, y Eddie, el callado. Peter se mudó a la ciudad. Apenas llamaba.
y una vez envió un regalo de cumpleaños con 3 meses de retraso. Eddie renunció a su trabajo para volver a casa, instalar rampas para la silla de ruedas, ayudar con las comidas, encargarse de la granja. El padre, un hombre práctico, dejó la tierra y todos sus bienes a Eddie, con una carta que decía: «Tú me diste dignidad. Debes tener el hogar que ayudaste a conservar». Peter explotó. Interrumpió la lectura gritando: «¡No, no, no! ¡Esto es mío! Este es mi legado», acusó a Eddie de lavar el cerebro a su padre. Incluso intentó presentar un testamento viejo que lo nombraba heredero. Resultó ser un documento de Word falsificado con fecha de 2 años después de que su padre dejara de usar computadoras. El juzgado se rió. Peter Number grabó un TikTok furioso sobre cómo la familia le roba a los hombres exitosos. Los comentarios fueron brutales. Historia 6. El testamento no fue una sorpresa, pero la reacción sí. Yo era el abogado de una mujer que dejó 4 hijos. La menor, Ashley, siempre fue la consentida. Todos los eventos familiares giraban en torno a su horario. Siempre la sacaban de cualquier lío, mientras a los demás les decían: deberían ser más como Ashley. Resulta que la madre descubrió que Ashley le robaba. Desde su cuenta bancaria por transferencias en Venmo, incluso falsificó un cheque. En silencio, la madre cambió su testamento. Cada uno de los 3 hermanos recibió una tercera parte, y Ashley recibió solo una caja con fotos familiares. En la lectura, Ashley primero rió nerviosamente. «Eso es una broma, ¿no?». Luego silencio. Después un llanto desgarrador. Se desplomó en el suelo, sollozando, hecha un ovillo. Gritaba que su madre ya no estaba en su sano juicio, y que sus hermanos manipularon a una anciana con demencia. Teníamos un video, audio claro. La madre diciendo: «Ashley tomó sus decisiones. Estas son las mías». Ashley se fue temblando, gritando por el teléfono. 3 horas después, subió un TikTok con vestido de funeral, acusando a la familia de abuso a una anciana, con un filtro de belleza activado. No se volvió viral, como ella esperaba. Historia 7. Un ejecutivo tecnológico dejó todo su patrimonio, $6.8 millones, a una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes de bajos recursos a aprender programación. No a su hijo, Derek, quien siempre asumió que heredaría todo. Derek era el hijo dorado convertido en fracasado de startups. 5 inversiones, 5 fracasos. Trataba a su padre como si fuera un cajero automático. Su padre le advirtió 2 veces: nada de más rescates. Así que cuando el testamento omitió por completo a Derek, no solo hizo un berrinche, intentó renombrar la organización benéfica para incluir su nombre. Compró un dominio con un nombre similar y lanzó una campaña de GoFundMe fingiendo ser el nuevo director de la organización. Afirmó que era el último deseo de su padre que él continuara con la misión. Lo detuvimos con una carta de cese y desistimiento. Luego comenzó una investigación por fraude. Derek publicó un video de 40 minutos en YouTube, culpando a la cultura de la cancelación y a los abogados corruptos. ¿Cuántos suscriptores tiene? 8. Historia 8. Fui testigo de un colapso que parecía una obra de teatro de Broadway. El fallecido era un padre soltero que crió a 2 hijos gemelos. Uno amable, otro astuto. Kevin, el manipulador, siempre fue el niño de oro. Capitán del equipo de fútbol, rey del baile de graduación. Pero en secreto, hacía luz de gas a su padre. Le robaba dinero e incluso difundía rumores sobre su hermano Jason para desacreditarlo. El padre llevaba un diario. Detallaba cada acto. Cuando murió, el testamento dejó el 100% a Jason, con copias impresas de las entradas del diario adjuntas. Kevin recibió $1 y un postdata que decía: «Kevin, si estás leyendo esto, espero que por fin entiendas lo que significa la lealtad». Kevin aulló, lanzó una silla, gritó que Jason era una serpiente disfrazada, e intentó arrebatarme el testamento de las manos. Cuando llegó la policía, sí, tuvimos que llamarla, Kevin estaba sentado en el suelo sollozando, balanceándose y murmurando: él me amaba más. Tenía que hacerlo. Jason no dijo una palabra en todo el tiempo. Solo se sentó, impasible. Fue entonces cuando me di cuenta. Él ya sabía lo que iba a pasar. Historia 9. Una vez traté con una familia en la que la niña dorada, Emily, era la mayor de 5 y siempre actuó como si fuera la tercera madre. Regañaba a sus hermanos, exigía gratitud e incluso esperaba que ayudaran a pagar su boda porque ella era la exitosa. Pero cuando su madre falleció, el testamento decía claramente: todo se repartiría por igual. Peor aún para Emily.
la casa familiar fue dejada específicamente al hijo menor, Robbie, quien había vivido con su madre durante los últimos 4 años mientras ella luchaba contra la esclerosis múltiple. Emily perdió el control, no en privado, sino en Facebook Live. Hizo una transmisión justo después de la lectura, despotricando sobre sus hermanos mantenidos y diciendo que Robbie seguro había lavado el cerebro de una mujer moribunda. El video llamó la atención, pero no como ella esperaba. La gente en los comentarios empezó a contar cómo Robbie cargaba a su madre por las escaleras, le cambiaba los tubos de alimentación y dormía junto a su cama. Eventualmente, Emily eliminó su cuenta. Pero las capturas circularon durante meses. Historia 10. Esta fue silenciosa. Y de alguna manera, eso la hizo peor. Una mujer adinerada dejó 2 hijos. Mia, su hija dorada, y Jordan, el silencioso. Mia siempre fue el centro de atención. Hermosa, refinada, la que iba a galas con su madre y posaba para postales navideñas dignas de revista. Pero Mia también era profundamente abusiva en privado, manipuladora emocional, controladora. Los últimos años de su madre estuvieron llenos de arrepentimiento silencioso. Reescribió el testamento, dejando todo a Jordan, incluidas todas las obras de arte y joyas. Mia no recibió nada, ni siquiera una nota. Cuando le di la noticia, Mia no gritó. Sonrió y dijo, no hay problema. Luego se levantó, caminó detrás de Jordan y le susurró al oído, vas a arrepentirte de esto todos los días de tu vida. Jordan nunca lo denunció. Pero un mes después, Mia irrumpió en el depósito de su madre y destruyó una docena de pinturas originales. Fue arrestada. En el juicio le dijo al juez, él se llevó su amor. Yo me llevé lo que quedaba. Historia once. Mi clienta era una maestra jubilada que ayudó a criar a sus 2 nietos después de que su hija muriera joven. La mayor, Lindsay, siempre fue la niña dorada. Recitales de ballet, calificaciones perfectas, adoración familiar. El menor, Mark, era torpe y a menudo ignorado. Pero Lindsay creció con derecho. Se fue a la universidad y nunca regresó. Mark se quedó. Instaló cámaras de seguridad después de un robo, cortaba el césped cada fin de semana y la ayudaba a bañarse cuando la artritis se lo impedía. Cuando el testamento dejó todo a Mark, Lindsay apareció en mi despacho con un café de Starbucks en una mano y su abogada en la otra. Sonreía con suficiencia durante la lectura, hasta la cláusula final. Entonces se tensó. Esto es un error, dijo. Debe haber un testamento real. Lo había. Era ese. Cuando le entregué una copia, la rompió en 2. Cuando su abogada confirmó que era legal, pateó el costado de mi escritorio con tanta fuerza que desprendió un panel y salió furiosa gritando, «Disfruta pudriéndote en este basurero con tu caso de caridad». Después intentó demandar. Luego desistió. Perdió 2 veces, legal y moralmente. Historia 12. Llevé un caso en el que el patriarca, un constructor hecho a sí mismo, dejó una gran herencia, propiedades, vehículos y más de $1.200.000 en ahorros. Todos esperaban que su hijo Danny recibiera la mayor parte. Siempre fue el elogiado, consentido y encargado de los planes futuros. Pero el testamento del padre sorprendió a todos. Le dejó la mayoría de la herencia a su sobrina Rachel, la única que alguna vez lo acompañó a las obras. Aprendió carpintería y le llevaba cena cuando se recuperaba de una cirugía. Danny recibió una sola frase: el negocio que construí no fue para cambiarse por yates. El berrinche de Danny no fue ruidoso. Fue estratégico. Presentó facturas falsas contra el patrimonio. Contrató a un investigador privado para intentar encontrar algo sobre Rachel. Incluso trató de sobornar a una ex empleada para que encontrara una versión anterior del testamento. Todo falló. Cuando el juez calificó su conducta como una demostración desesperada y poco ética, Danny se levantó y gritó, «Yo construí todo para él», a lo que Rachel respondió con calma, «Tú solo construiste expectativas». Historia 13. La matriarca de una adinerada familia sureña tenía 4 hijos. Pero solo uno, su hijo del medio, Jeremy, era verdaderamente suyo. Consentido desde su nacimiento, evitaba multas por velocidad, aprobaba cursos sin merecerlo y salía impune de conducir ebrio gracias a la influencia de su madre. Todos asumían que Jeremy lo heredaría todo. En cambio, el testamento dividió todo por igual, con una cláusula que requería que Jeremy completara un programa de rehabilitación ordenado por la corte antes de poder acceder a su parte. Él se negó, gritó a sus hermanos, los llamó serpientes, dijo que seguro amenazaron a mamá. Exigió una lectura por separado. Luego, al saber que el testamento era completamente legal, se levantó y declaró,
Entonces esta maldita familia está muerta para mí. 2 semanas después, pintó con aerosol sobre la lápida de su madre. Traidora, en rojo. Las cámaras de seguridad lo captaron. Se presentaron cargos. Cuando vi el video, no vi a un hombre. Vi a un niño que nunca aprendió lo que significaba no. Historia 14. Una mujer falleció dejando un testamento sorprendentemente detallado. Su hija, Melissa, siempre fue tratada como oro. Días de spa, autos nuevos, bolsos de diseñador. Su hijo, David, era callado, amante de los libros y la música, y a menudo ignorado. Pero antes de morir, la mujer grabó un testamento en audio. En él se disculpaba. David, te he fallado toda tu vida. Eres el único que nunca me pidió nada. Así que te daré todo. Melissa no recibió nada, ni siquiera una pulsera. Cuando se reprodujo el testamento frente a ambos hermanos, Melissa no pestañeó. Se quedó sentada en silencio y luego se rió. Estaba claramente borracha, dijo. Luego sacó un pendrive de su bolso y dijo, aquí está mi versión. Era una grabación falsa, obvia, mal editada. Insistió en que era real. Incluso contrató a un ingeniero de sonido. Cuando él admitió bajo juramento que era un montaje, Melissa miró a David y murmuró, disfrútalo. Eres solo el premio de consolación. Se fue con tacones demasiado altos y la dignidad por el suelo.